Hi, minasan, konbanwa. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, es un gustazo estar con ustedes y de antemano muchas gracias por escucharnos y por participar en esta cuarta edición de Meki Talks. Mi nombre es Itzela, soy profesora de idioma japonés en el Instituto Meki y en esta ocasión tenemos una ponente súper buena onda, súper chévere, que es Mainichi no Pia. Entonces, ella nos va a hablar un poco sobre el estudio del japonés en autonomía, sobre todo las motivaciones y desafíos. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, adelante, Pia-san, dozo. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero dar las gracias a Itzera Sensei y a Meki Instituto Japonés por la invitación. Hoy día les voy a contar un poquito sobre las motivaciones y desafíos a los que nos vemos enfrentados al estudiar japonés. Así que les voy a compartir la pantalla. Un segundito. Aquí estamos. Bueno, entonces me presento, me llamo Pia Puga Germani, aunque soy más conocida como Mainichi no Pia. Y el día de hoy entonces vamos a hablar entonces de las motivaciones y desafíos al estudiar, pero antes de eso me gustaría contarles un poquito quién soy, por qué estoy estudiando japonés. Les quiero hablar también sobre mi rutina de estudio autodidacta y luego vamos a pasar al tema principal de esta jornada, que serían los desafíos y las motivaciones al momento de estudiar. Y para cerrar les voy a hablar también de mi club de Japo Lectura, que más adelante vamos a ver en más detalles. Entonces, para partir, les cuento que soy chilena, vivo en Santiago de Chile, tengo 29 años y actualmente trabajo en una empresa de telecomunicaciones en Chile, en el área de marketing digital, pero por las noches soy estudiante de japonés. Y quise crear una cuenta de Instagram porque lo vi como una forma de motivarme a mí y a otras personas al estudiar japonés. Así que en función de esto, quise plantearme el objetivo de poder facilitar el aprendizaje autodidacta del idioma, creando esta cuenta de Instagram y lo que luego evolucionó a una comunidad que es un club de lectura, que lo vamos a ver también en más detalle más adelante. Entonces, ¿por qué el japonés? Bueno, en primer lugar, lo que más me llamó la atención fue la cultura japonesa, y me imagino que, al igual de muchos de ustedes, mi primer contacto con la cultura japonesa fue gracias al anime, ya que cuando era niña, al menos acá en Chile, en los años 90, era súper usual en la televisión abierta ver animación japonesa con doblaje latino. Entonces, en estos programas como por ejemplo Solo TV y el Club de los Tigritos, no sé si dentro de los participantes tendremos a alguien de Chile, pero eran programas súper populares de la televisión de esos años. Y en esta programación daban muchas series y al darme cuenta que tenían costumbres tan distintas a las nuestras, como por ejemplo sacarse los zapatos antes de entrar a la casa, o comer con palitos en vez de utilizar el tenedor, o hacer reverencias como para expresar la gratitud a otras personas, eran costumbres tan distintas a las nuestras que me llamó la atención. Entonces, cuando empecé a investigar un poquito más del tema, llegué al manga y al anime, pero esta vez con subtítulos y manteniendo el audio en japonés. Y este entonces fue el primer contacto que tuve con el idioma y quedé inmediatamente maravillada con el idioma en sí. Me gustó mucho cómo sonaba, la forma en que se expresaba la gente. Así que en el verano del año 2010 comencé a estudiar por mi cuenta. Quise aprender los silabarios del japonés, que son el hiragana y el katakana. Y bueno, hice como muchos suelen hacer hoy en día, que es buscar en YouTube cómo aprender japonés. Y estuve aprendiendo aproximadamente unos 2 meses, pero lamentablemente por causas del estudio, porque en esos años estaba en la universidad, no pude continuar estudiando, así que lo dejé. Y luego el año 2012
Y seguí estudiando en la universidad y pude encontrar un trabajo de media jornada que me permitió costear un curso de cultura japonesa. Y lo interesante de este curso fue que la profesora era japonesa, que ya llevaba algunos años viviendo en Chile, lo que permitió igual que el curso fuese súper interesante porque ella nos pudo hablar del contraste cultural que existían entre ambos países, además de enseñarnos un poco sobre la gramática básica del japonés y algunas otras cosas como por ejemplo caligrafía con pincel, origami y otras cosas más. Y bueno, luego de este curso que duró aproximadamente 3 meses, no pude seguir estudiando y el único contacto que mantuve con la cultura fue el kendo, que es la esgrima tradicional japonesa. Y pasaron muchos años en los que no pude estudiar de forma activa, pero me mantuve de cierta forma cercana a la cultura, ¿no? Y bueno, pasaron los años, yo terminé de estudiar, incluso me casé, y el año 2019, con mi esposo, para la luna de miel, decidimos irnos juntos a Japón, ya que ambos somos súper fanáticos de la cultura. Así que estando allá, me di cuenta que tenía la necesidad de volver a retomar el estudio. Y bueno, aprovechando que estaba en Japón, recorrí algunas librerías buscando material que me permitiera estudiar de forma autodidacta, ya que mi rutina no me permitía asistir a clases después de mi trabajo, ya que salía aproximadamente a las 8 de la noche. Entonces, la mayoría de los institutos no tienen horarios vespertinos para estudiar el idioma. Así que ya regresando a Chile, tomé la decisión de estudiar definitivamente, pero me di cuenta que la única dinámica o metodología que se adecuaba a mi estilo de vida era el estudio autodidacta. Entonces, bueno, ya con la decisión de querer ser autodidacta, surge la duda inmediatamente, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago para estudiar? ¿De dónde puedo sacar material? Entonces, creo que lo más importante al principio es fijarse metas y objetivos y obviamente estar súper consciente de que tener esta metodología requiere de mucha organización y a veces también de hacer sacrificios para poder lograr estas cosas que nos estamos proponiendo. Entonces, para poder generar este estudio, mis metas las pensé como pensando en 3 tiempos, podría decirse, como a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Entonces yo me proyecté ya a largo plazo, ¿por qué quiero estudiar japonés? ¿Qué voy a ganar con esto? Y decidí que lo que yo quería lograr era hablar de forma fluida y ser capaz de leer novelas y mangas en japonés. A mediano plazo me gustaría certificarme con el examen JLPT, que es el N4. Para los que no estén familiarizados con este examen, es el único examen oficial que certifica el conocimiento del japonés. Comienza desde el N5, que es el nivel más básico, terminando en el N1, que es el más avanzado. Y bueno, yo también partí con la base de que la principal problemática a la que me vi enfrentada siempre mientras estudié japonés fue la falta de constancia. Entonces, ya cuando tomé la resolución de estudiar seriamente y ser constante, me planteé el objetivo, o mejor dicho, el desafío de ser capaz de seguir una rutina de estudio diario. Pero al plantearse una rutina de estudio diario no es tan sencillo como parece, porque yo ya había dejado de estudiar hace bastante tiempo, entonces yo ya no tenía el hábito del estudio. Y por esta misma razón fue necesario generar ese hábito. Y como sucede siempre ante cualquier hábito, no es algo que se pueda levantar de la noche a la mañana, sino que es algo que requiere constancia y ir avanzando de a poquito. Entonces, les quería compartir cómo fue que yo logré generar nuevamente el hábito de estudio hasta llegar a la rutina de estudio diaria. Entonces, antes de partir, me planteé tener contacto lo máximo posible con el idioma. Esto podía ser, por ejemplo, ver alguna serie o una película,
o escuchar constantemente música podía ser, o incluso podcast. Entonces, de cierta forma, generé como la inmersión en el idioma, ya que en Chile no es normal o fácil tener el contacto con el japonés a diario. ¿Cómo podría suceder si es que uno decide irse a estudiar a Japón y estar completamente empapado e inmerso en el idioma? Y ya luego de a poco quise ir introduciendo el estudio, y lo que hice fue generar pequeñas instancias de estudio con algunas aplicaciones móviles, aprovechando principalmente mis tiempos libres. Entonces, acá les puse algunas fotitos de las aplicaciones que uso para estudiar, que son Lingodeer, que es súper parecida a Duolingo. También está Bumpo, que son lecciones cortitas de gramática japonesa. Está Google Translate, que sirve para poder escanear y traducir textos. Y Kanji Study, que, bueno, como su nombre lo indica, sirve para estudiar los caracteres de origen chino. Y la ventaja de esto es que eran lecciones bien cortitas, entonces no era tan agobiante al principio, y me generaba algunas instancias, por ejemplo, primero una vez a la semana, ya después 2 veces a la semana, e ir aumentando lentamente la frecuencia de estudio. Y estas lecciones podían ser de 5 a 15 minutos diarios. Y ahí aprovechaba, por ejemplo, el recorrido que hacía en las mañanas desde mi casa al trabajo, o mientras descansaba en mi horario de almuerzo, antes de dormir, etc. En cualquier momento libre, ahí lo pueden instaurar. Y bueno, cuando logré generar el hábito de usar estas aplicaciones a diario, que era el objetivo que quería para llegar a la rutina activa de estudio, recién ahí hice el cambio y me propuse sentarme en mi escritorio en las noches, 1 hora al día, para estudiar de forma activa con el material de estudio que pude comprar en Japón, además de algunos otros recursos como son videos de YouTube y otros recursos que están disponibles en la web. Entonces, antes de entrar en detalle en mi rutina de estudio, me gustaría decirles a todos que la rutina de estudio diaria puede ser que no sea para todos. Si es que no te sientes cómodo con una rutina diaria, tienes que probar con otra, porque a mi parecer lo importante es que el aprendizaje se disfrute y que no sea una fuente adicional de estrés, porque al menos para mí el japonés es un hobby, es algo que me hace sentir feliz, entonces la gracia es que sea algo que traiga cosas buenas a tu vida y que no se transforme en algo agobiante. Entonces, como les comenté previamente, me propuse tener esta rutina diaria, y lo que hice fue distribuir distintas temáticas asignándolas a cada día. Entonces, por ejemplo, el día lunes es mi día de estudio de gramática. Los días martes suelo practicar caligrafía. Los miércoles los destino para estudiar el sistema de números y de contadores del japonés. Los jueves estudio vocabulario, los viernes, estudio kanji, los sábados los destino a la lectura, y el domingo suelo hacer algunos ensayos del examen de certificación del idioma. Y bueno, ya teniendo ya esta rutina instaurada, van a ir surgiendo siempre desafíos, y por supuesto van a haber momentos en los que sientes que la motivación te falta. Entonces, ¿cuáles fueron los desafíos a los que yo me he visto envuelta y enfrentada en este tiempo que he dedicado al japonés? En primer lugar, creo que para un autodidacta lo más difícil es tener instancias de validación y de correcciones, ya que como no tenemos un profesor que nos esté guiando en el aprendizaje, muchas veces nuestros errores van a pasar desapercibidos y puede ser que aprendamos con algunas bases erradas. Entonces, al no tener tampoco con quién practicar, es difícil generar instancias de conversación que sean espontáneas, porque la verdad el recurso que uno suele usar, por ejemplo, yo uso muchos libros que vienen con estructuras como de diálogos ya preestablecidas, pero esa práctica no genera la espontaneidad de una conversación real. Entonces creo igual que es importante tratar de buscar con quién poder practicar. Y el último punto respecto a los desafíos, creo que es el punto del material de estudio, ya que muchas veces cuando uno está recién partiendo, es difícil saber qué material es bueno, cuál es confiable o no. Y bueno, hoy en día tenemos la ventaja de que en Internet hay mucho material disponible,
es súper fácil encontrar algunas versiones de libros en PDF, e incluso hoy hay bastantes profesores e institutos de idioma que han creado contenido y lo comparten gratuitamente a través de sus blogs o incluso en sus canales de YouTube. Así que ahí lo importante es tratar de tener un poco de filtro y no siempre creerle a todo lo que uno ve en internet, sino que tratar de buscar alguna fuente como algún libro, una fuente bibliográfica confiable o algún profesor que obviamente sepa del idioma. Y ya pasando al tema de la motivación, creo que es súper importante ir celebrando los pequeños logros y avances que uno va teniendo, porque es usual caer como en el ser súper sobreexigente o perfeccionista. Y obviamente aprender un idioma no es algo que se logra de un día para otro, sino que es algo que requiere constancia y mucho trabajo. Entonces, aunque por muy pequeño que sea el logro, creo que es importante también ir celebrándolos y sentirse orgulloso también de esas cosas. Otro punto creo que es el recordar las metas, porque cuando sientes que la motivación te empieza como a fallar, a mí me gusta dar como un paso atrás y volver al punto de inicio y recordar qué fue lo primero que me motivó a comenzar el estudio. Creo que partir y tratar de recordar esa sensación que tuviste, como de el anhelo y el deseo de querer aprender, te ayuda de cierta forma a recargar la motivación una vez más. Y bueno, por supuesto van a haber momentos en los que definitivamente estás muy cansado o te surgió alguna otra responsabilidad, y obviamente van a haber momentos en los que no vas a poder cumplir con tu rutina de estudio, y creo importante que eh, sepamos que está bien parar de vez en cuando y tomar descansos, porque si es que uno está muy cansado, tampoco el estudio va a rendir como debiese ser. Y ya teniendo en cuenta estos desafíos y motivaciones, quise mostrarles algunas recomendaciones que según mi experiencia me han servido bastante para poder enfrentar estos desafíos. En primer lugar, creo que es importante buscar a alguien que te corrija, porque recordemos que el primer desafío que les comenté anteriormente es que es difícil encontrar esas instancias de validación o de corrección ante errores, y es bueno buscar un espacio, puede ser alguien que tenga un nivel un poquito más avanzado que tú, pero creo que siempre es mejor un profesor. Yo hace 2 meses aproximadamente comencé a estudiar con Yuyu Nihongo, a pesar de que sigo manteniendo mi rutina de estudio autodidacta, así que ahora la verdad soy como estudiante mixta, por así decirlo, porque estoy siguiendo el plan de estudio de Yuyu Nihongo, pero además lo estoy complementando con la misma rutina de estudio diaria que les mostré previamente. Entonces creo que cualquier profesor con el que ustedes se sientan cómodos les va a ayudar a mejorar, a validar, a resolver dudas y por supuesto a seguir avanzando en el aprendizaje del idioma. La segunda recomendación que quería compartir con ustedes es el no compararte con otros. Bueno, puede ser que a veces uno se encuentre con una persona que te dice, ay, yo aprendí hiragana en una semana. Y si tú te demoraste 1 o 2 meses o incluso más, no quiere decir que esa persona es mejor que tú. Simplemente hay que estar consciente de que cada persona tiene sus propios ritmos, sus propias capacidades y limitaciones. Entonces, más que compararte con la persona de al lado, creo que es importante ir analizando tu propio avance y compararte con tu yo del pasado para ir mejorando lentamente. Y el tercer punto, que es algo que debo confesar que aún estoy tratando de poner en práctica, es el no tener miedo a equivocarte al hablar el idioma, porque la barrera del idioma al ser aprendiz, no sé si es que te genera cierta inseguridad o miedo al ridículo o que se rían de ti, o a veces que uno trata de ser tan perfeccionista de manejar al 100% la estructura gramatical y ser perfecto, entonces a veces como que uno se queda pensando en, oh, tal vez debería decirlo de esta forma, pero si uno se atreve y simplemente lo suelta, por así decirlo, va a llegar a un punto en el que te van a corregir, y como te corrigieron, esa incomodidad que a veces te puede generar como decir, oh, no, me equivoqué, va a hacer que en el futuro no vuelvas a cometer ese error.
Y por supuesto que nos vamos a equivocar porque no somos nativos, estamos recién aprendiendo el idioma y creo que al cometer errores es cuando más se logra aprender y mejorar. Y bueno, ya para ir cerrando entonces, les quería contar sobre la iniciativa del Club de Lectura que inicié en el mes de agosto de este año. Y en realidad la iniciativa nació porque, como les comenté, estando en Japón tuve la oportunidad de comprar bastante material de estudio y entre este material compré unas sagas de cuentos que están hechas especialmente para aprendices del idioma. Entonces están separadas desde los niveles más básicos y van subiendo de intensidad lentamente. Y bueno, como fui autodidacta, estoy súper consciente de lo difícil que puede llegar a ser encontrar material de estudio eh, que sea confiable. Entonces, con ese objetivo en mente, quise crear este espacio que me gusta la idea de que sea colaborativo y gratuito para que los estudiantes hispanohablantes del japonés podamos compartir material de estudio y lectura. Y a la fecha el club cuenta con más de 400 miembros de la región iberoamericana. Tenemos participantes de distintos países de Latinoamérica, también de España e incluso de Portugal. Y es un espacio colaborativo súper bonito donde hay mucho apoyo mutuo, no hay competencia entre los estudiantes, sino que es muy agradable ver que a pesar de que hay estudiantes de distintos niveles, entre todos nos podemos apoyar y justamente generar esta instancia de buscar un compañero con quien practicar y también que te vayan validando lo que vas aprendiendo. Y bueno, si es que están interesados en unirse en este club, creo importante mencionar algunos puntos. En primer lugar, los requisitos son saber leer hiragana y katakana, ya que no utilizamos romaji y todos los textos están 100% en japonés. Y el segundo punto es tener una cuenta de Discord, ya que esa es la plataforma que utilizamos para poder comunicarnos entre los miembros. Las inscripciones son desde el día 1 al 25 de cada mes a través de un formulario de Google que pueden encontrar en el link de mi biografía de Instagram. Y lo importante igual ahí a considerar es que si se inscriben, por ejemplo, en noviembre, se unen al club a partir del 1 de diciembre. Es como que la inscripción está desfasada, entonces se inscriben un mes y comienzan a participar en el mes siguiente. Al mes leemos un texto y estos textos son básicos, cuentan con la ayuda de la lectura de kanji, que se conoce como furigana, y además de enviarles el PDF con el texto, les envío el audiolibro. Entonces, de esta forma, además de practicar la lectura, pueden ir practicando o escuchando cómo se van pronunciando las palabras, así que al final el aprendizaje es súper holístico. Y también importante considerar que no tenemos profesor, sino que es un espacio 100% entre estudiantes, y como les mencioné previamente, tenemos participantes de distintos niveles, así que los senpais suelen ayudarnos bastante a las personas que estamos recién comenzando con el idioma, y el espacio es colaborativo y bastante ameno también entre los miembros. Así que espero que les haya gustado esta pequeña presentación. Acá les dejo también las distintas redes sociales en donde me pueden encontrar. Tengo cuenta en Instagram, también tengo un canal de YouTube que comencé hace poquito y una cuenta en TikTok. Así que muchísimas gracias a todos y imagino que ahora pasaremos a la ronda de preguntas y ahí espero también para poder ayudarles. Ok, muchísimas gracias, la verdad estuvo súper interesante esta plática. Entonces, cualquier persona que tenga alguna duda o pregunta nos la puede escribir en el chat y las vamos a leer. Entonces, yo aquí tengo una que dice así: dices que tú celebras, cuando tienes un logro, lo celebras, ¿verdad? ¿Cómo lo celebras? ¿De qué forma? ¿Te recompensas con alguna, como muchos dicen, como con un Ajá. chocolatito? ¿Te recompensas así descansando? ¿Cómo es tu forma de celebrar esos De pequeños forma logros? personal, la verdad no sé si es que tengo como algún sistema de recompensa, como algo físico, sino que trato de verlo de forma consciente. Que muchas veces cuando haces algo bueno,
Hay veces que uno dice, ah, ya, me salió bien y ya. Pero si uno lo hace consciente, dice, oh, realmente esto lo mejoré, aprendí esto, y como hacerse como un pat pat como a uno mismo, así como, oh, lo hice bien, felicitarte como verbalmente, al menos a mí me ayuda mucho. Pero igual he visto otros estudiantes que, por ejemplo, para ir motivándose tienen este sistema del chocolate. Entonces dicen, no sé, por ejemplo, hoy día quiero estudiar 10 páginas y cuando termine una página me voy a comer un cuadradito de chocolate. Eso igual puede ser, pero creo que ahí va a depender de cada uno qué es lo que a ti te hace sentir feliz. Al menos a mí me gusta eso de reconocerme personalmente el logro y como verbalizarlo. Ah, ok, muy bien, gracias. Entonces vamos con otra pregunta que es, ¿algún tip en particular para los apuntes de japonés? Yo creo que al menos lo que yo suelo hacer es tratar de transcribir todo un cuaderno. Es bastante usual, sobre todo hoy en día, que la gente ya no escribe a mano, sino que solo escribes como o en el computador o con el teclado. Entonces creo que cuando uno escribe, además de estar como practicando la caligrafía, de cierta forma igual vas como interiorizando más lo que vas estudiando. Entonces a mí me gusta ir resumiendo en un cuaderno a mano y luego eso lo paso al computador y lo hago como una gráfica, que son justamente esos los resúmenes que me gusta compartir en mi cuenta de Instagram. Ok, oh, muy bien, muy bien. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué libro recomiendas? He visto que muchos usan el Mina no Nihongo, el Genki, el Saotome o el Marugoto, etc. Pero desde tu perspectiva, ¿cuál recomiendas? A ver, yo creo que como autodidacta he utilizado el Minna no Nihongo y el Genki. El método Marugoto no lo he usado, así que ahí no podría opinar al respecto, pero personalmente siento que el Minna no Nihongo es un tantito difícil usar siendo autodidacta, porque el texto son varios textos en el nivel uno que viene como la versión 100% en japonés. Aparte viene el texto como traducido al español, otro que es como de ejercicios y otro que es de kanji. Entonces, como son tantos textos y no tener como la guía de un profesor, pues al menos a mí se me hizo muy agobiante. Y en ese sentido, me gusta más el Genki. La única desventaja es que está en inglés, pero como está tanto la materia como el ejercicio en el mismo libro, solamente tiene 2 libros, se me hizo mucho más fácil. Pero a mí la verdad no me gusta guiar mi aprendizaje solamente con un libro, sino que me gusta ir complementando con distintos. Entonces, de todos esos libros que mencionaron, creo que igual mencionaron el Soma Tomé, ¿puede ser? ¿Mm? ¿Sí? La diferencia de ese libro es que el Soma Tomé está enfocado 100% en la preparación del examen, mientras que el Minna no Nihongo y el Genki están enfocados como en aprender el idioma previo al examen. Entonces igual son como enfoques distintos y al menos si es que es para estudiar el japonés previo al examen, me gusta más el Genki y para estudiar para el examen siento que el Soma Tomé cumple muy bien la función de ir ejercitando para prepararse para el examen. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Vamos con otra preguntita que dice, ¿qué ejercicios recomiendas para la caligrafía? Genial. Personalmente la caligrafía me encanta, así que me gusta mucho esta pregunta. Creo que lo importante es, a mí me gusta usar plantillas que guían el tamaño del carácter que uno va a escribir. Yo tengo una plantilla que son puros cuadraditos y el cuadrado está subdividido, perdón, en 4. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, ya sea un hiragana, katakana o kanji, usualmente el carácter viene como en un cuadradito y al tener la división uno puede guiar mejor las proporciones. Entonces, en el cuadrante superior izquierdo, por ejemplo, uno ve que el trazo comienza ahí y que termina en el segundo cuadrante. Entonces, de esa forma puedes ir guiando y calculando las proporciones. Siento que al usar estas plantillas que son con cuadraditos se hace mucho más fácil versus usar una página en blanco o con líneas.
Ok, muchas gracias. Vamos con otra preguntita más que dice, ¿cómo estudias los ensayos para el JLPT? Me gustaría tomar el N5 y no sé cómo estudiarlo. ¿Alguna recomendación? Sí, para hacer ensayos uso una aplicación que se llama Todai Easy Japanese, que la aplicación en sí sirve para ir escuchando noticias, videos en japonés, pero dentro de las funciones que tiene esta aplicación, tiene una sección específica para el examen. Y lo maravilloso de esto es que tiene ensayos completos, como el simulacro hasta con los tiempos, y uno puede hacer el ensayo completo desde el N5 al N1. Entonces, hay veces en que el domingo suelo hacer un ensayo completo y lo genial es que cuando terminas ese simulacro te entrega el puntaje y te muestra todo el puntaje que tuviste de cada sección. Entonces, te muestra, por ejemplo, ya te equivocaste, no sé, por ejemplo, en la sección de lectura, entonces ahí vas a saber que tienes que reforzar esa parte. Es súper buena, de hecho, la recomiendo un montón. Ok, muy bien. ¿Cómo se llamaba la aplicación? Se llama Todai Easy Japanese. Ujú, ok, muchísimas gracias. Y vamos con otras dos últimas preguntitas. Nos están contando aquí de que tú estás diciendo que iniciaste a estudiar japonés autodidacta, ¿verdad? Y que ahora estás tomando clases. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado o si no ha cambiado, sino cómo has crecido en el idioma japonés? ¿Ha mejorado o has visto que otras formas de estudiar que también existen? Ujú. Sí, la verdad es que he podido mejorar un montón y creo que donde me di cuenta principalmente fue al momento de hablar, porque yo suelo estudiar de forma muy teórica. Como no tengo, bueno, mi esposo habla japonés y hay veces en que sí puedo practicar con él, pero él tiene un nivel súper avanzado, entonces igual sentía como la necesidad de poder compartir. Con alguien que tuviese un nivel similar, porque mi esposo empezó a estudiar japonés el año 2006. Entonces ya pasó tanto tiempo desde que él era principiante que de cierta forma como que no empatiza tanto con el proceso que yo estoy viviendo. Entonces creo que con las clases, al conocer gente que está pasando por el mismo nivel que yo, me permitió poder tener un nivel de conversación mucho más fluido y me sentí mucho más cómoda conversando con alguien de mi mismo nivel. Entonces, en resumen, para contestar la pregunta, creo que lo que más he mejorado ha sido en la práctica de conversación y en verbalizar el japonés. Ok, muy bien. Entonces, aquí nos dan una pregunta más. ¿Me puedes explicar un poco más sobre qué trata tu taller de lectura? Ujú. Ujú. Sí, es un grupo pensado para hispanohablantes, es 100% gratuito y yo les comparto material de lectura una vez al mes. Entonces, en el canal de Discord, que funciona como un foro o un chat grupal, tenemos un canal específico de esa lectura. Entonces, los participantes van leyendo de manera individual el texto y a medida que vayan surgiendo dudas, van compartiendo esas dudas en el canal. Y entre los mismos miembros del club nos vamos contestando. Por ejemplo, uno pone como una sección del libro y dices, oye, esta parte no la entendí, ¿qué quiere decir este verbo? ¿Por qué se conjuga así? Y ese tipo de preguntas, entonces al final se genera como este entorno súper colaborativo en donde todos nos vamos ayudando y al final de cada mes yo hago las lecturas en vivo en donde vamos interpretando todo el texto para ir analizando también como las palabras nuevas, la lectura de un kanji, por qué se conjugó de tal forma y así. Wow, su pareció magnífico. Entonces, yo tengo la última pregunta. Te hemos estado escuchando sobre tu experiencia, desde cómo iniciaste y cómo has estado estudiando. Pero ahora me gustaría saber qué pasa para futuro, qué planes tienes con el japonés. No sé si nos puedas contar un poco sobre tus metas a corto o a mediano plazo. Ajá. Bueno, como ya escucharon, mi meta a largo plazo me gustaría ser capaz de tener un japonés fluido. Eh, y la verdad es que actualmente mi trabajo está súper alejado del japonés
y proyectándome me gustaría poder dedicarme a algo que tenga relación con el idioma o la cultura. Siento que sería súper bonito poder seguir ayudando a la gente. Siempre me ha gustado la idea de poder facilitar el aprendizaje del japonés, porque a mí personalmente me hace muy feliz aprender el idioma y sé que hay mucha gente que tiene muchas ganas de aprender o de estudiar y de cierta forma no tienen quien los guíe. Entonces creo que poder compartir mi experiencia y motivar a más personas es lo que a mí me mueve al menos para seguir haciendo estas instancias. Ok, oh, ay, me encantó tus palabras, como un poco ayudar hacia los demás, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues sobre todo, que quieres como mejorar el idioma japonés, ¿verdad? Sí, esperemos que pronto, 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 no te preocupes, poco a poco. Sé que a lo mejor muchos los que nos están viendo y escuchando, pues están como en esta, ¿no? Como que mi japonés todavía me falta, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Pero creo que hoy, el día de hoy, esta Pia nos ha dado muchos tips que podemos seguir y pues también, si necesitamos alguna duda, no sé si podamos contactarte. Y por supuesto, me Oh, pueden escribir, yo soy más activa en Instagram, así que ahí me pueden escribir algún mensaje interno, siempre trato de contestar a todos, así que me pueden escribir sin ningún problema. ok, súper. Entonces ya anotadísimos todos. Entonces cualquier cosita con vía chat nos puede asesorar. Entonces, pues otra vez, muchísimas gracias por esta plática. Creo que a todos fue muy fructífera y nos ayudó bastante. Entonces, no sé si tú quieras dar unas palabras vía chat. Mm, Me gustaría igual a todos los participantes que están acá, si es que les interesa unirse al club de lectura, invitarlos cordialmente a que lo hagan. Es un espacio súper bonito donde todos los estudiantes que pasaron por lo mismo que pasé yo de no tener con quién estudiar, han podido encontrar un compañero con el cual seguir aprendiendo, así que los dejo súper invitados a que participen de la instancia.